Vamos a dar lugar ahora a la conferencia de apertura de este evento, que está a cargo del doctor Alejandro Duhovne, visibilizar el conocimiento, desafíos actuales del libro académico, comunicación, lectura, valoración científica y usos emergentes de la IA. Una maratón va a ser, Alejandro. Un gusto para nosotros compartir con ustedes a Alejandro Duhovne en este espacio. Alejandro es doctor en Ciencias Sociales e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Dirige el Centro de Estudios Políticas Públicas del Libro y en la misma universidad. Ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y ha publicado trabajos sobre la producción y circulación internacional de libros e ideas, políticas de traducción, editoriales universitarias, edición en ciencias sociales y ferias internacionales del libro. Entre sus publicaciones más recientes destacan los informes Políticas y estrategias de internalización editorial en América Latina y el ecosistema del libro en Iberoamérica, un estado de la cuestión, elaborados en el marco del CERLAC UNESCO. Bienvenido, Alejandro, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias Carla, muchas gracias a todos, a todas por estar acá, a la Universidad Católica de Córdoba por invitarme. Yo soy egresado de la universidad, así que estoy muy contento de volver después de 23 años a la universidad como egresado, porque di clases también un par de años después de haber terminado, yendo y viniendo a Buenos Aires, como profesor de historia en la carrera de ciencia política, así que estoy muy contento de volver, de reconocer y al mismo tiempo desconocer, ¿no? Porque hay cambios muy significativos en el espacio, para bien, por supuesto, ¿no? Así que me alegro enormemente de estar acá, gracias por la invitación. Bueno, Carla dijo que el título es ambicioso y en efecto lo es. No creo que podamos recorrer en profundidad, ni tampoco es la intención de meternos en detalle sobre cada uno de los problemas, pero sí me parecía importante hacer un panorama rápido, ¿sí? De algunos problemas, porque digo, este no es un seminario, no tengo varios días, es una presentación de 45 minutos, y me gustaría dejar planteados los temas que creo yo que son importantes para pensar a la edición universitaria, al libro universitario, a las bibliotecas académicas, que me parece que pueden quedar en una agenda de conversación para futuras charlas, pero por lo pronto que queden planteados y abrir la conversación. En ese sentido, elegí 4 temas que me parecía importante señalar. Creo que estamos viviendo un momento, si digo la palabra que estamos en crisis o en situación crítica del mundo del libro, bueno, es como un poco reiterado siempre, el mundo editorial está en crisis siempre, digo, es una, a veces real, a veces menos real, pero por lo menos es así como los propios editores y editoras se presentan, pero ciertamente estamos viviendo una situación nueva, ¿sí? Con la irrupción de ciertas tecnologías que nos dejan muchas preguntas, generan mucha ansiedad, trae mucha incertidumbre acerca de cómo va a funcionar el mundo del libro y qué impacto están teniendo y van a tener sobre las formas en que producimos, la forma en que circulan, la forma en que se acceden y la forma en que se lee. ¿Sí? Creo que hay una transformación muy importante que apenas estamos siquiera vislumbrando algo de lo que puede estar empezando a suceder. ¿Sí? Pero todo esto sucede sobre una cantidad de problemas estructurales previos que no han sido resueltos. ¿Sí? Y que en el mundo del libro académico tienen una singularidad, se expresan con alguna particularidad. Entonces me gustaría, a partir de los temas que identifiqué, tratar algunos temas que son más bien de largo plazo, largo arrastre, e ir sumando otros que me parece que son los que están en discusión, los que están en la agenda pública, y tratar de darle forma, tratar de identificar para permitir una conversación. Entonces, en ese sentido, me gustaría empezar con, bueno, no exactamente ese orden, ahora voy a presentar, ahí está, bueno. Me gustaría empezar con evaluación científica, seguir con comunicación, lectura y la IA generativa. El problema de evaluación científica es un problema crucial. Es un problema crucial que parece evidente,
siendo que se trata de editoriales universitarias, pero ciertamente es uno de los temas tal vez menos resueltos. Y no digo solamente en Argentina, no digo América Latina, sino en general. ¿A qué me refiero con esto? La evaluación científica es el modo en que los propios sistemas científicos de evaluación, las propias agencias, secretarías científicas, tienen de analizar, evaluar, ponderar las trayectorias académicas de los y las investigadoras. Y eso se hace en base a una cantidad de categorías, dirección de tesis, dirección de proyecto, etcétera, pero fundamentalmente la publicación. Y la publicación, como ustedes saben, está muy estandarizada, es muy claro cómo se evalúan papers, artículos académicos en revistas científicas indizadas, internacionales, etcétera, etcétera. Hay grillas muy claras y en general cualquier sistema científico tiende a ponderar con mucho puntaje esa clase de producción científica, ¿no? Y que es una producción científica que responde más a criterios de las ciencias exactas, físicas y naturales, y que en general responde a un sistema en inglés, ¿sí? O sea, el lenguaje es el inglés, y que responde a formas de norteamericanas, anglosajonas, de producir. Con esto no estoy siendo crítico, quiero decir, estoy describiendo la situación. Esto no necesariamente funciona, ¿sí?, para el mundo de las ciencias sociales y humanas. Quiero decir, funciona en la medida que los sistemas científicos exigen a quienes producimos ciencias sociales y humanas a que nos pleguemos a esa forma de producción, pero en la práctica, nuestra tradición pasa por otro lado. Tiene que ver con el libro, ¿sí? Entonces hay una contradicción entre nuestras formas de producir, de leer, ¿sí?, que tiene al libro en el centro, y las formas en que el sistema científico nos impulsa a producir. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de las ciencias exactas, físicas y naturales, donde hay altos consensos teóricos, ¿sí? Es decir, quien va a escribir un paper de biología, de física, no hace un gran raconto teórico sobre el origen, ni pone en discusión teorías, va directamente a las pruebas científicas, a las pruebas empíricas, y saca conclusiones, propone hipótesis, etc. Y en general los textos son breves. En las ciencias sociales y humanas no hay consensos teóricos, unanimidad teórica, y eso requiere una discusión teórica profunda. Es decir, ¿por qué voy a optar por determinada perspectiva analítica y por qué no otra? ¿Por qué voy a combinar ciertas perspectivas y si esas perspectivas son combinables? Y eso requiere una reflexión profunda, compleja, ¿sí?, que después me permite investigar, ¿sí? Por otro lado, en general, las investigaciones de fondo, que después se traducen en monografías, en libros monográficos, son investigaciones de largo aliento y requieren explicaciones y argumentaciones largas. Yo no puedo reducirlas a un paper. Digo, puedo eventualmente hacer contribuciones puntuales a un paper, pero ciertamente el formato más adecuado, más propicio para cierta forma de pensamiento y de reflexión y de producción de ciencias sociales y humanas es el libro, ¿sí? Pero sumaría otro elemento más, muy importante, que tiene que ver con el prestigio, con la reputación, con el modo en que se desarrollan las trayectorias académicas. Si uno ve, por ejemplo, los trabajos más citados de los principales investigadores e investigadoras de sus países, van a encontrar que, si uno entra, por ejemplo, a Google Scholar o entra a alguno de los sistemas de medición, va a encontrar que los trabajos más citados, aquellos trabajos por los cuales son reconocidos y reconocidas, son libros. Es decir, hay un momento de la carrera académica, de mayor consolidación de la carrera académica, donde uno ya, en cierto sentido, se siente liberado de las presiones del paper y puede publicar libros, y cuando publica libros, esos son los libros que a uno le permiten posicionarse como investigador, como investigadora. Si los libros, en ese sentido, son más importantes en el desarrollo, en la consolidación de una carrera académica. ¿Sí? Eso, es decir, eso lo pueden ver de vuelta, insisto, a través de mediciones de los sistemas científicos. Finalmente, un cuarto argumento tiene que ver con una idea que no siempre se cumple, un deseo, más bien una ilusión, relacionada con la vocación, la voluntad de intervención en el espacio público. A diferencia de un texto, digamos, de biomecánica, por decir alguna cosa, que
tiene como destinatario directo a los pares, ¿sí? O aquellos con los que está discutiendo. Los libros de ciencias sociales y humanas tienen en última instancia la idea de que van a intervenir en una agenda pública, de que no solamente van a ser leídos por los pares, por los especialistas, por aquellos inmediatamente interesados en ese texto o en esa clase de problemas, sino que va a haber una discusión pública y yo voy a contribuir a una discusión en la agenda, voy a tratar de transformar los modos que se piensa algo, voy a introducir temas nuevos. Es decir, esa es la vocación, o al menos ese es el interés que tiene en última instancia todo investigador o investigadora de ciencias sociales y humanas. ¿Sí? Tratar de contribuir en la discusión pública, sea para resolver un problema o sea para tratar de generar nuevos sentidos a la forma en que entendemos los problemas que habitualmente discutimos. ¿Sí? Entonces, por estas razones, por la necesidad de argumentar, por la necesidad de desarrollar una idea de manera extensa, por la importancia de las trayectorias académicas o por el modo en que intervenimos en el espacio público, el libro sigue siendo el elemento central, ordenador de la producción científica de ciencias sociales y humanas. Ahora, insisto, el sistema, los sistemas científicos nos empujan a que dejemos el libro. Entonces las editoriales universitarias se ven en una situación complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque en general la gente trata de no publicar en editoriales universitarias, o cuando publican editoriales universitarias tratan básicamente de que el sistema de evaluación funcione para poder cobrarlo, digamos, dentro del sistema científico, ¿sí? Cuando en realidad, si se le preguntara, seguramente a alguien le gustaría publicar un libro que tuviese algún impacto fuera del mundo estrictamente académico. Entonces, las editoriales universitarias, el libro académico se ve en esa disyuntiva. Entonces es muy importante introducir esta discusión, y bueno, ahora vamos a sacar justamente un libro, y Carla está trabajando en la edición, CONICET, que es el sistema de la Agencia Argentina de Investigación, nos pidió que nosotros hiciésemos un diagnóstico y una propuesta de principios y mecanismos de evaluación científica en Argentina, del libro, ¿sí? Para que se aplique en Argentina un modo de evaluación. Y esto es importante porque es cuando establecemos eso es, de qué manera el sistema científico va a reconocer a los libros como les va a otorgar valor dentro de las trayectorias científicas. Es importante que no quede en ese lugar gris, ambiguo. Porque ¿qué pasa? Termina cuando no hay una claridad, cuando no hay principios del sistema científico acerca de cómo se evalúan los libros, queda a merced a la pura arbitrariedad de las comisiones investigadoras. ¿Y qué sucede en esos casos? En general, el volumen de textos y de material que tienen que evaluar es enorme, ¿sí? Entonces no hay tiempo para leer los libros enteros. Entonces se busca algún criterio, alguna grilla que ayude a ordenar. Pero como no hay ninguna grilla, ¿qué termina pasando? Ah, bueno, esta editorial la conozco, porque leí muchos libros de esta editorial, o porque publiqué en esta editorial, o porque mi amigo publicó en esta editorial, entonces rápido le evalúo. Ah, pero esta otra editorial no tengo idea. Ah, y es una editorial que seguramente es altamente endogámica. Entonces le bajo los puntos, le bajo puntos. No le considero ni siquiera un punto. Entonces entramos en un terreno de enorme arbitrariedad que tiende a equiparar a los libros a los papers académicos, ¿sí? Y aparte, el mundo editorial, el mundo del libro académico, pese a que nos gustaría creer, es un mundo muy opaco para investigadores e investigadoras. Les doy un ejemplo. En las reuniones que tuvimos, en las entrevistas con investigadores e investigadoras que participan en comisiones de evaluación, un investigador de la máxima jerarquía del sistema científico argentino, cuando le preguntábamos acerca de libros, tratando de entender cómo los valoraba, decía, bueno, pero ¿para qué una editorial? Si me puedo autoeditar el libro. O sea, es alguien que tiene publicado libros en las principales editoriales argentinas. Digo, o sea, yo no pude responder muy bien porque digo, me parecía tan evidente la respuesta, y más de alguien que yo esperaba que conociese muy bien qué operaciones materiales y simbólicas hacen las editoriales sobre el texto para que el libro exista, que me sorprendió. Pero quiero decir, les doy el ejemplo por lo absurdo. Quiero decir, incluso quienes esperan que conozcan muy bien cómo funcionan, ya no digo nombres de editoriales, simplemente el valor que tienen editoriales, lo desconocen. Entonces tenemos ahí un enorme desafío al mundo editorial académico, que es cómo transparentar, cómo dar a conocer, ya no nuestros catálogos, sino
cómo funcionan, el valor que tienen las editoriales. Hay un trabajo pedagógico. Hay un trabajo enormemente pedagógico que las editoriales universitarias deben hacer, gracias, hacia adentro del sistema académico, hacia adentro de sus propias universidades. Ya no se trata solamente de que porque está la oficina de publicaciones, la editorial, el sello, etcétera, per se eso funciona. No, no. En general se desconoce el rol que cumplen, ¿sí? A veces se los confunde con imprenta, ¿sí? A veces solamente se piensa que es un expendedor de libros, ¿sí? Se desconoce cuál es el rol del sello, digo, qué valor tiene el sello, cómo se construye un catálogo, la coherencia de un catálogo, cuáles son los procesos de evaluación, etcétera, etcétera. Entonces hay un proceso interno que me parece importante, que es un trabajo pedagógico. El segundo trabajo que hay que hacer, y que tiene que ver con la visibilidad. Nosotros buscamos que haya una visibilidad, que haya reconocimiento, que haya valoración del libro académico. El segundo es político. Y en este caso digo político, y tiene un sentido importante, porque acá hay una asociación regional de editoriales y bibliotecas, y que pueden hacer un trabajo en el sentido de abrir la discusión, porque no se trata solamente de resolverlo hacia dentro de nuestra propia universidad, ni siquiera dentro de nuestros propios países, porque los libros, pese a todo, circulan en la región. Entonces, si yo digo, bueno, en Argentina, ¿cómo vamos a evaluar un libro de la Universidad Javeriana? Yo tengo una grilla argentina, pero ¿qué pasa? Bueno, yo tengo que tener alguna clase de sistema de información que me permita saber por qué en la Ibero se producen de este modo, en la Javeriana de ese otro modo. ¿Sí? Entonces, hay una discusión más regional que tiene que ver cómo se construyen sistemas de información para que cualquier investigador pueda acceder y decir, bueno, el sistema de evaluación no son así, publica tantos títulos, básico, una información básica que ordene, transparente la información. Eso hace al valor de los propios sellos y por ende de los libros. ¿Sí? Hay que salir de ese lugar de opacidad, de desconocimiento para visibilizarse. Me parece que ahí hay un primer problema. Entonces, es una discusión y que como los sistemas científicos nacionales de distintos países no están tomando esto, es mucho mejor que uno lo proponga, que uno empuje esta discusión antes que lo empujen sin uno. Porque también puede suceder. Digo, también existía la tentación en Argentina de imponer criterios y después las editoriales por fuera. Decir, bueno, pero las editoriales no se van a adaptar alegremente a los criterios que imponga el sistema científico porque tiene una forma de trabajo. Entonces hay un diálogo ahí necesario entre editoriales académicas y sistema científico. Entonces me parece que ahí hay una discusión y hay una acción política muy importante si es que se quiere evaluar el libro y si quiere ponderar y valorar al libro académico y especialmente el libro de ciencias sociales y humanas dentro de los procesos de evaluación. Comunicación. Uno de los grandes problemas de la edición universitaria, que vengo siguiendo hace mucho tiempo, pero de la edición universitaria y del mundo del libro académico en general, y eso también atañe a las bibliotecas, ¿no? Es cómo comunicar. Los números de títulos de novedades anuales que se publican en español son enormes. En Argentina se está alrededor de 28.000 títulos, en México más o menos, en España está alrededor de 60 y pico mil títulos, depende del año, digo, estoy dando números generales. Y dentro de esos números generales, la edición académica ocupa un lugar significativo. Hicimos un trabajo hace 3, 4 años con la gente del CSIC en España, gente de Colombia, de la Universidad de Guadalajara también. Se llama Cartografía de la Edición Iberoamericana. O sea, vemos el número de editoriales académicas que hay en la región, y el número es muy grande, y el número de títulos que publican por año es muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como decía un investigador mexicano, los demasiados libros, ¿no? Con esto no quiero decir que hay que publicar menos, quiero decir, hay muchos libros, se publican todos los meses nuevos libros, y eso significa una dificultad enorme por visibilizar lo que publicamos. Y más cuando queremos llegar a un público muy específico, porque en general la edición académica apunta a nichos, a segmentos, digo, no son libros bestsellers, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a un público que
que está bombardeado de información, no solamente libros en general, está bombardeado de información y encima nosotros queremos que le llegue ciertos libros. Bueno, ahí tenemos un gran problema, porque la comunicación hace a la visibilidad de un título, pero va mucho más allá del título, hace el catálogo. Y cuando digo el catálogo, hace la editorial. En general el problema que tenemos con las editoriales universitarias es que son desconocidas. En general son desconocidas, ¿sí? Por distintas razones. Y el problema de fondo es que no hay una correspondencia entre la inversión de tiempo, energía, profesionalismo que hay atrás de decisiones universitarias con esa visibilidad y ese reconocimiento. Hay un desfasaje, hay un problema ahí. Entonces, ¿cómo acumular capital simbólico? ¿Cómo acumular marca? ¿Cómo acumular un sello? ¿Cómo visibilizar un sello? ¿Sí? Que sea respetuoso, que se corresponda con esa inversión previa. Bueno, ahí está el problema de la comunicación. Tenemos un problema serio de comunicación. Y lo que estuvimos analizando acerca de la comunicación es que en muchos casos la comunicación no es parte central, y esto también de vuelta, insisto, con las bibliotecas, ¿no? Es cómo comunicar. Tenemos que salir a comunicar de una manera mucho más activa, mucho más proactiva, mucho más estratégica, mucho más inteligente, ¿sí? En muchos casos, la comunicación es apenas el último eslabón, y es un eslabón casi por defecto, medio hasta rutinario, dentro del proceso de producción y comercialización. Las editoriales más profesionalizadas, y no necesariamente grandes, no estamos hablando de grupos multinacionales, de Penguin Random House o de Planeta, estamos hablando de editoriales medianas que tienen buenas estrategias comunicacionales, piensan a la comunicación en todo el proceso. ¿Sí? Van pensando a ese libro, cómo va a surgir ese libro, cómo se va a presentar ese libro, del mismo momento que está siendo concebido. Y participan en la discusión del título del libro, y participan en cómo trabajar con qué segmento de público lo tiene que leer. Esto que parece obvio, en la realidad no pasa, ¿sí? Porque las editoriales universitarias en general no destinan recursos suficientes ni han profesionalizado sus equipos de comunicación como se debiera, ¿sí? Yo trabajo, acabo de terminar asesoría bastante grande con una editorial que está siendo reformulada de una organización académica norteamericana que va a tener una editorial latinoamericana, ¿no? Entonces, básicamente estamos trabajando el tema de comunicaciones, cómo trabajar en América Latina. Digo, y ustedes, el caso de ustedes, porque ustedes pueden pensar en cada uno de sus mercados nacionales, pero lo cierto es que el mercado es latinoamericano, iberoamericano si quieren también. Entonces, cómo trabajar en esa vastedad de una estrategia muy profesional. Entonces, ahí analizamos falta de continuidad y profesionalización en estrategia de comunicación, carencia de recursos económicos y humanos que impide sostener campañas o tener asesoramiento externo. Bueno, el ecosistema mediático, acá hay un tema no menor. En los últimos años, y digo largos años ya, hay un proceso de desintermediación de las editoriales, de la prensa y de las librerías. ¿Qué quiero decir? Hasta hace 5 años, 6 años, las editoriales dependían fundamentalmente del modo que comunicaban, de cómo presentaban, de si están visibilizadas o no, por las librerías, que era el contacto más directo con el público en la calle, y por otro lado con la prensa tradicional, ¿sí? La prensa tradicional, me refiero diarios, radio, televisión, ha ido en constante declive, ¿sí? Y nosotros hacemos encuestas de la Feria de Editores, que es un evento muy grande que se hace en Buenos Aires, y preguntamos a través de qué forma se entera de la salida de un libro, existencia de un libro, y hemos visto en los últimos 7, 8 años la pérdida de irrelevancia. No es que no sea importante, porque si sale una nota en el diario La Nación en Argentina, es importante, pero no es tan importante, cada vez menos. Y sí aparecen un mosaico de una cantidad de actores que hay que saber cómo trabajarlos. Porque no es que, bueno, estoy en redes sociales. Está en redes sociales, genéricamente no sirve. Digo, es cómo trabajar redes sociales, cómo trabajar con bookfluencers, cómo trabajar con aquellas personas y actores que difunden bien los libros para que lleguen al público. Bueno, entonces, ni las librerías ni los medios tradicionales son los grandes ordenadores o prescriptores de la difusión de los libros. Se ha desintermediado. Ahora son las propias editoriales las que construyen comunidad, ¿sí? Entonces, en esa encuesta de la Feria de Editores que señalaba antes,
lo que vemos es que los mailings, las redes sociales, de las propias editoriales, son el principal canal de comunicación. Aquellas que las tienen de manera profesional, digo, de vuelta, editoriales con las que yo trabajo. Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, tiene un sistema de comunicación muy aceitado, ¿sí? Que les permite ayer me llegó el mail de las novedades de mayo de Fondo Siglo XXI, seguramente también lo hacen, pero digo, llega a varios cientos de miles de personas con una red, con una estrategia muy armada. Entonces, si queremos que el libro llegue, primero tiene que llegar la comunicación. Y si queremos que el libro sea valorado, primero tiene que ser valorado el catálogo y por ende la editorial. Y acá un elemento más para cerrar. Hace unos años hicimos un trabajo donde analizamos la bibliografía de seminarios de posgrado. Un montón de seminarios de posgrado de ciencias sociales y humanas. En Argentina vimos qué bibliografía se solicitaba. ¿Sí? Esto a nivel de doctorado. Entonces, lo primero que vimos es que los libros son más que los papers. 79% eran libros, partes de libros, capítulos de libros, libros enteros. Es el primer dato importante. Pero el segundo dato importante es que, de vuelta, Siglo XXI y Fondo de Cultura Económica eran las editoriales más citadas. ¿Sus libros son mejores que otros? No, no necesariamente. ¿Tienen necesariamente mejores autores que otros? Tienen autores importantes, pero no necesariamente. ¿Sí? Pero el trabajo, primero que tiene muchos años de funcionamiento, Fondo Cultura, Siglo XXI también, etc. Pero no solamente, ha hecho un trabajo muy sistemático de comunicación que hace que el nombre Siglo XXI a veces preceda al autor, preceda al tema, preceda al libro. Es decir, hay un capital simbólico acumulado en el nombre que se proyecta sobre el conjunto del catálogo, se proyecta sobre el libro. Entonces yo voy a creerle, voy a darle crédito, voy a creerle ese libro, incluso antes de saber de qué trata. ¿Por qué? Porque veo el sello Siglo XXI. Es un trabajo de posicionamiento editorial, no es solamente publicitar un título, no es dar a conocer un catálogo, es posicionamiento de marca. ¿Sí? Y no es que quiero ahora entrar en un lenguaje de marketing, pero en efecto sí, digamos. Pero en efecto es necesario pensar en posicionamiento de marca, en cómo instalar un sello. Y eso requiere una estrategia comunicacional. No es un hecho comunicable más, un catálogo, un sello. Hay que posicionar a una marca para que después uno diga, bueno, ¿qué publicó la Universidad Católica? Uno esté atento. Dice, bueno, este mes, ¿qué sacaron? Yo estoy atento a qué saca Siglo XXI todos los meses. ¿Sí? Porque ordena la conversación. Digo, lo que saca en Siglo XXI, sé que va a ser parte de la conversación en los próximos meses y años. Tiene la capacidad también de instalar agenda, ¿sí? Intelectual. Bueno, la lectura. Acá entro en un terreno. Entonces, si antes los dos temas previos tenían que ver con cuestiones, me parece, de largo arrastre del mundo editorial académico, del mundo del libro académico, aunque como decía, hay transformaciones contemporáneas en la comunicación, acá me meto de lleno a algo que es muy contemporáneo, tan contemporáneo que recién se está estudiando. Y que a mí me preocupa especialmente, que si estoy leyéndolo y estoy conversando con mucha gente que se dedica a esto, que tiene que ver con cómo se lee hoy o con cómo no se lee hoy. ¿Sí? Y acá yo creo que las bibliotecas tienen un rol tanto más importante que las editoriales y un rol nuevo. ¿Por qué? Porque en las universidades, hasta hoy, hasta ayer, damos por sentado algo que ya no podemos dar por sentado, ¿sí? Que es una forma de lectura. ¿Y a qué me refiero con una forma de lectura? Algo que un grupo de investigación europeo llama lectura de alto nivel, ¿sí? ¿Qué es exactamente lectura de alto nivel? Y que hace 2 años la Asociación Internacional de Editores, distintas organizaciones del mundo del libro, se reunieron y plasmaron lo que se llama el Manifiesto de Ljubljana. Recomiendo buscarlo, es un manifiesto breve que se basa en un artículo académico de una serie de investigadores, que lo que marcan que estamos en un momento de quiebre, en los modos de lectura. La lectura de alto nivel es un modo de lectura como decía antes, que era un presupuesto en el mundo universitario, que es que cuando uno leía, se adentraba en un texto, le dedicaba tiempo, podía analizar al libro, a ese texto en su complejidad,
no solamente entenderlo, sino reflexionar sobre ese texto, pensar con qué otros textos discute, ¿sí? Hacer un ejercicio crítico en el sentido analítico, en el sentido de comprensión profundo del texto. Bueno, eso se está perdiendo un modo de lectura, y muy rápido, ¿sí? Ayer salieron los resultados, hoy, leí la noticia hoy, de unas pruebas que se hicieron en Argentina a fines del año pasado, en tercer grado, en 90 y pico mil alumnos. Y los datos son muy preocupantes. ¿Sí? Los datos son muy, muy preocupantes acerca, y yo creo que esto se puede extender a América Latina, y no solo a América Latina por lo que estoy viendo. Es decir, hay países con grandes tradiciones de lectura que también están teniendo problemas en la primera infancia y a nivel primario. ¿Y a qué me refiero esto? Hay estudios, ahora que ya pasó cierto tiempo desde que estamos usando a los teléfonos inteligentes, a las pantallas inteligentes, a la computadora, etcétera, empezamos a ver efectos neurológicos, ¿sí?, de largo plazo en el modo en que son expuestos los niños en la primera infancia, pero también en la adolescencia, a las pantallas, ¿sí? Ahora empezamos a tener una discusión. Recién ahora estamos teniendo una discusión después de 15 años, de 20 años de exposición, ¿sí? Por lo menos 15. ¿Sí? Y eso es importante, no teníamos un discurso acerca de cómo tratar eso. ¿Y qué me refiero con eso? Que se ha estudiado, que como ustedes saben, en la neurobiología muestra que el cerebro es plástico, es decir, plástico en el sentido que tiene plasticidad y se va adaptando a nuestra educación, que aquellos chicos que han sido, chicos y chicas que han sido expuestos al libro físico, papel, y a una forma de vínculo con ese libro papel, de muy chiquitos, ¿sí?, después tienen mejores competencias cognitivas, por supuesto, en lengua y literatura, pero también en matemática, en física, en cuestiones que no tienen inmediatamente que ver con el lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque hay capacidad de abstracción, hay capacidad de sostener en el tiempo una mirada, es decir, capacidad de no aburrirse, capacidad de hilar, ¿sí?, de imaginar, muy distinto a aquellos chicos y chicas que han sido directamente expuestos de manera muy temprana al celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a decir cosas obvias, pero a nivel neuronal, después terminan teniendo efectos que son muy difíciles de revertir, ¿sí?, que es una ansiedad, una lectura superficial, una incapacidad para concentrarse muy notable, muy notoria, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer nivel de alarma. Ahora, llegada a la universidad, lo que encontramos es que mucho de esto, incluso aquellos chicos que no han sido educados de ese modo, pero que sí atravesaron la adolescencia con redes sociales, con internet, etcétera, etcétera, les cuesta mucho leer. Les cuesta mucho vincularse con el libro. Es decir, el uso de libros que hay, y estamos viendo en la secundaria, pero también en la universidad, es un uso muy instrumental. Voy al libro a buscar algo que necesito. Es un uso estratégico. Voy a buscar al libro algo puntual y me voy del libro. ¿Sí? Hay una pérdida del libro como forma de entretenimiento, que es importantísimo porque es una forma de una práctica lectora. Hay poco interés en el objeto libro. ¿Sí? Por supuesto, hay libros y libros. Hay géneros de libros que ya no tienen sentido y que la computadora, internet, el celular lo reemplaza mejor, digo, la enciclopedia. Pero hay otros que no. Hay otros que son importantes y hay un modo de una práctica lectora que es importante que se vuelva a vincular, porque lo que estamos perdiendo, en definitiva, no solamente son lectores, como bibliotecarios y editores, es fundamental, no tenemos mercado, sino básicamente como sociedad. Como sociedad, primero en términos individuales, se ha demostrado que tienen mayor, primero, una cuestión de salud psíquica. Quienes leen más tienen mayor salud psíquica, mayor estabilidad emocional, etcétera, etcétera, porque salen del nivel de ansiedad que les trae los celulares. Pero también tienen mayor capacidad de inserción y de ascenso socioeconómico quienes tienen mayor exposición al libro. Incluso, digo, sectores menos beneficiados, si han sido expuestos al libro, desde niños tienen mayores capacidades de inserción social, pero también en términos sociales,
y económicos como conjunto, también es importante, sociedades con mayores índices de lectura y de este tipo de lectura de alto nivel, tienen mayores capacidades de desarrollo económico y, por supuesto, no voy a hablar ahora porque, bueno, es el tema, cómo eso afecta a la política, cómo eso afecta a un modo de entender la democracia, cómo eso afecta a un modo de entender la circulación de información falsa, ¿sí? La capacidad de crítica. Es decir, esto es todo lo contrario a lo que sería Twitter, ¿sí? Que Twitter básicamente, o X hoy, es discurso breve, discurso que no tiene ninguna validación per se, no hay argumentación extensa, no hay un razonamiento extenso, y al mismo tiempo hay una ansiedad. Digo, básicamente el sistema funciona generando réplicas rápidas y una discusión rápida, y en general en tonos bastante elevados o violentos, ¿no? Entonces, que es exactamente lo contrario de la clase de repliegue y de abstracción y de concentración y de introspección que demanda esta clase de lectura. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un problema muy serio en términos educativos, socioeconómicos y políticos, y en términos individuales también. Digo, y está siendo gran tema hoy, insisto. Bueno, el celular está siendo gran tema, no sé si usted viene la serie Adolescencia, el vínculo que tienen los adolescentes con las redes, etcétera, pero fuera de eso hay un tema ahí central que tiene que ver con el vínculo, cómo se construye el vínculo con la lectura en una primera infancia. Y por supuesto hasta la universidad. Bueno, acá les voy a dar los resultados. Y bueno, acá no me meto ya en un tema. No quise sonar pesimista, porque ahora sí voy a sonar pesimista. Bueno, no sé cuán inmersos, cuánto están leyendo, cuánto están discutiendo hacia dentro de su universidad acerca del tema de inteligencia artificial. Pero no hay posibilidad de escaparle al tema. Y es muy preocupante. Digo, es muy preocupante. Al mismo tiempo, uno no puede no aprovecharlo, pero es muy preocupante, digo, si no lo tratamos de entender al fenómeno. Es decir, porque parece un fenómeno, parece y lo es, un fenómeno que se transforma todos los días. Todas las semanas tenemos novedades de algún tipo sorprendente. Les doy un ejemplo. Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, lanzó una aplicación dentro de Gemini que es Gemini Notebook. No sé si ya la vieron, es buenísima. Es buenísima y de vuelta, preocupante. Ustedes ponen, por ejemplo, a diferencia de ChatGPT, ustedes ponen las fuentes. Quiero leer, por ejemplo, sobre inteligencia artificial. Pongo 3 artículos de un diario, un paper académico, sumo 6 textos. Los subo, no los leí, los subo porque quiero ver de qué trata. Cliqueo y me hace un podcast. Pero un podcast, ¿lo escucharon? Es perfecto, o sea, son 2 personas discutiendo sobre el tema. Increíble, en inglés por el momento. Increíble, es buenísimo. Bueno, nada, si yo hablaba de necesidad de leer en profundidad, ahora directamente me lo mastica y me lo traduce en un podcast, que por cierto está muy bien. Bueno, entonces, pero esa velocidad con que estamos viviendo las cosas, antes se necesitaba que X personas, la producción, leyera los textos, armara el guión, se sentaran 2 conductores, locutores, armar el podcast, lo grabaran, la subieran, etcétera, etcétera. Bueno, en 1 minuto y medio tenemos un podcast perfecto. ¿Sí? Perfecto. Es un ejemplo, lo estaba jugando ayer para ver cómo funcionaba nomás. Pero entonces, la inteligencia artificial nos apabulla, nos sorprende, nos maravilla, nos preocupa, pero lo importante es tratar de empezar a comprenderla, empezar a comprender y empezar a comprenderla colectivamente. Es decir, cómo funciona dentro del mundo del libro, cómo la vemos y cómo trabajamos en reflexiones. Hay un artículo de Guardian, del diario The Guardian que salió ayer, muy distópico, muy distópico acerca de lo que se viene en la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo genera algunas posibles salidas. Salidas de cómo controlar. Lo escribe alguien que se dedica hace 20 años a inteligencia artificial. Y dice, bueno, una son las discusiones colectivas, ¿sí? Para tratar de encontrar de qué manera podemos empezar a establecer
protocolos o buenas prácticas y al mismo tiempo que hace legislaciones que ordenen un poco esto, ¿sí? Pero es necesaria la discusión colectiva más allá de la experimentación y el uso individual. Entonces nosotros del Centro de Estudios del Libro de la Universidad de San Martín y de la UNESCO, del CERLALC UNESCO, hicimos una encuesta bastante grande a fines del año pasado, y ahora ya presentamos los resultados en reuniones, etcétera, pero que ahora esta semana salen los resultados acerca de usos y representaciones de la inteligencia artificial en el mundo del libro en Iberoamérica. Y cuando digo en el libro del libro Iberoamérica, muy ambiciosa, o fue muy ambiciosa la encuesta en dos sentidos. Primero, la cantidad de países involucrados. Tratamos de entender qué pasaba en toda la región, y para eso nos asociamos con 48 agremiaciones, asociaciones profesionales que pudiesen difundir la encuesta entre sus socios, miembros, etc. Y por otro lado, la encuesta también lo que hizo fue, primero tenía un módulo general que analizaba aspectos transversales al conjunto de los actores, pero después instrumentos específicos para editores, para correctores, para libreros, distribuidores, gente de comunicación, ilustradores, traductores, estoy olvidando de alguien, autores, en fin, me estoy olvidando de alguien, seguro. Entonces, ahí fue la cantidad de respuestas. Era una encuesta muy larga, muy larga. Entonces, sabíamos que no iba a ser, o sea, es un número muy grande de todos modos de respuestas, pero era una encuesta más compleja. Entonces, la idea es tratar de conocer, esto por país, cuántos respondieron. No, voy a traerme acá. Bueno, como ven, tuvimos una mayor respuesta, más del 50% entre editores y escritores, y después un número significativo en términos absolutos del resto de las funciones. Y lo que observamos, el primer dato es que si bien mucha gente, un número muy grande, usa la inteligencia artificial, la usa, juega, y más ahora que está en el celular, digo, uno abre WhatsApp y tiene inteligencia artificial, entonces es cotidiano, y aun cuando uno no sea consciente, uno googlea y la primera respuesta de Google es una respuesta de inteligencia artificial, ya no necesariamente un sitio, o sea, la inteligencia artificial está presente en todos los sistemas, pero para el trabajo, para el mundo editorial, solamente un 50% de las personas lo han usado, ¿sí? Es decir, hay una baja penetración de la inteligencia artificial, un bajo uso de la inteligencia artificial todavía en el trabajo editorial. Y aún así, es un uso más bien intuitivo. Entonces, creo que hay un recorrido muy importante que podemos hacer, ¿sí?, en términos de capacitación, en términos de formación, para el uso de la inteligencia artificial del modo más inteligente posible, ¿no? Bueno, hay una preocupación en general acerca de la inteligencia artificial, fundamentalmente en términos de derechos de autor, ¿sí? Incluso aquellos que no están inmediatamente afectados, un distribuidor, un librero, que pueden no sentir el impacto en términos de derecho de autor, en general, casi todos los actores del sector muestran una preocupación con los derechos de autor. Bueno, no sé cuándo están al tanto, pero el problema es cómo se entrenaron las máquinas, los motores de inteligencia artificial, y en general se entrenaron no pidiendo permiso, no pagando derechos, ¿sí? Y cada tanto lo van deslizando. Es decir, ellos después cobran el uso de inteligencia artificial. Hay versiones gratuitas, pero lo cobran. Pero las fuentes con las que se alimentaron para hacer textos, o para hacer dibujos, o para hacer razonamientos, fueron producto de un uso indebido, absolutamente ilegal de derecho de autor. Y después, en el momento en que uno, por ejemplo, bueno, estuvo de moda hace un par de semanas el estudio Ghibli, ¿no? Entonces, bueno, hay un uso de un estilo, un uso que le pertenece a un estilo que le pertenece a ese estudio japonés. Bueno, ¿hay derechos sobre eso, sí o no, etcétera? Bueno, lo cierto es que no cobró nada de Estudio Ghibli por eso, ¿sí? Ni Estudio Ghibli ni muchos otros autores y autoras, ilustradores, ¿no? Entonces, como observamos que en el 74,3% de los casos, considera que la educación y la capacitación son claves para promover un uso más transparente y responsable de esta tecnología en el ámbito editorial. Es decir, hay una preocupación por el tema, y primero hay un nivel de educación y capacitación acerca de cómo usarlo. Es decir, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son los protocolos correctos que hay que usar, porque tampoco tenemos claro cómo usarla a la inteligencia artificial dentro de las editoriales universitarias, dentro de las bibliotecas, en fin. Por
por ejemplo, la Sociedad de Autores Norteamericanos, que reúne a varias decenas de miles de autores, guionistas, creó un sellito que es hecho por humanos, ¿no? Que sería como una especie de buena práctica, una certificación. Acá no intervino la inteligencia artificial. Este libro fue un 100% hecho por autor humano. Eso para que el lector tenga alguna clase de garantía, ¿no? ¿Estamos bien o no? Tenga alguna clase de garantía de cómo se produjo el libro, ¿sí? Siendo que hoy muchas editoriales están usando inteligencia artificial en distintas etapas sin decirlo. Ahora, ¿tienen que decirlo o no tienen que decirlo? También es una discusión. Digo, también tiene que ver con buenas prácticas, con cómo se transparenta el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Hay un entusiasmo con la inteligencia artificial y hay algunos estudios. Digo, hay un entusiasmo de inteligencia artificial en escrituras. Yo escribo esto, no me salió muy bien, lo meto en inteligencia artificial que me lo resuelva rápido, ¿no? Bueno, ya hay algunos sistemas que dicen, bueno, si ustedes ponen ese texto en esos sistemas, dicen, bueno, ¿qué porcentaje de probabilidad es que ese texto haya sido escrito con inteligencia artificial? ¿Sí? Pero después hay un botoncito abajo que dice, bueno, si querés que suene más humano, paga acá, ¿no? También se va transformando. Pero hay un estudio que hay que ver si sigue funcionando hoy, pero creo que tiene cierta vigencia, que se hizo en Estados Unidos, que se le pidió a 30 escritores y escritoras de distinta trayectoria, de distinto nivel, que escribieran textos breves, una narración, un cuento, y se lo dieron a leer a una cantidad de lectores, ¿no? Después, a todos esos cuentos se los pasó por inteligencia artificial, ¿sí? El primer resultado, después se dio, por supuesto, a leer de vuelta a esos lectores, el primer resultado fue que la inteligencia artificial, en aquellos autores buenos que tienen recorrido, prácticamente no modificaba la calidad del texto. Pero en aquellos autores con menos recorrido, había una mejora en el argumento general, en el desarrollo de los personajes, en la calidad de la escritura, ¿no? En general. O sea, había una mejora. La inteligencia artificial te permitía dar un salto cuando no tenías no tenías gran experiencia. Ahora, la segunda conclusión es la más importante, que al leer todos los textos juntos, ya no individualmente, mostró que la inteligencia artificial tendía a homogeneizarlos, ¿sí? Tendía a uniformizar los textos y a hacer perder la singularidad, la creatividad, la voz propia de esos actores. Es decir, las inteligencias artificiales hasta hoy, insisto, hasta hoy, tienen sesgos, ¿sí?, propios del modo en que se las entrenaron y de las propias elecciones que hacen a partir de los parámetros que tienen, ¿no? Y eso es un problema porque tiende a hacer perder la diversidad en las voces, y eso después se expresa en los textos. Entonces digo, el entusiasmo en usar la inteligencia artificial para escribir tiene sus riesgos. Empezamos a hacer textos más bien homogéneos, grises, uniformes. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, yo, por ejemplo, que me formé leyendo a Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés que se caracteriza por no ser especialmente amable con la escritura, muy por el contrario, tiendo, por leer a Bourdieu, a escribir parrafadas larguísimas, un montón de subordinadas, que a veces yo me aburro de leerme, y después meto inteligencia artificial y tengo una escritura sin comas. Frases breves, mucho punto seguido, mucho más claro de lo que yo podría. Al mismo tiempo no soy yo. Hay algo de la complejidad del pensamiento, de ir jugando con ambigüedades o ir tratando de encontrar sutilezas en el pensamiento, que es propio de una forma de escritura, se pierde en un lenguaje más llano. La inteligencia artificial me corrige y yo le pruebo. Corregime, quiero un registro académico, le pongo todo el prompt como tiene que ser y me la empuja a una clase de textos que es más claro y al mismo tiempo más pobre. O por lo menos yo no me reconozco ahí, o por lo menos hay algo de la sutileza de las ideas que no está ahí, ¿sí? Entonces, insisto en que la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero empezamos a ver algunos problemas que en el entusiasmo se pierden de vista. Tal vez los resultados más relevantes de nuestra encuesta a nivel iberoamericano fue una oposición nítida entre lo que podemos llamar un polo creativo y un polo de
producción, administrativo, de comercialización. ¿A qué me refiero? Por un lado, tenemos ilustradores, traductores y en menor medida autores, escritores, perdón, y escritoras, porque digo autor, ilustrador, autor, traductor y autor, escritor. Y por otro lado tenemos libreros, distribuidores, editores, correctores de mes, etc. Mientras que los segundos, este polo más administrativo de producción, de comercialización, reciben la inteligencia artificial con los brazos abiertos, entusiasmados, no les parece problemático, al contrario, están dispuestos a capacitarse y usarlo, porque ven un uso muy funcional, muy pragmático. Es decir, quiero responder un mail rápido, quiero traducir esto, lo pongo en inteligencia artificial, traduzco, quiero hacer una base Excel que me ordene en categorías. Bueno, voy haciéndolo, digamos, a través del sistema, lo resuelve rápido. Ahora, el polo creativo está viendo, no en un futuro de mediano o largo plazo, está viendo hoy cómo se ha devaluado su trabajo. Traductores y traductoras han visto disminuir la demanda de trabajo enormemente. Desde ya de, por supuesto, unas instrucciones de una licuadora, desde eso tan simple como eso, hasta alguna clase de literatura, ya directamente se traduce con inteligencia artificial y al traductor se lo da para que lo revise, para que revise. Entonces, hay menos trabajo, el tipo de trabajo cambió y la paga cambió. O sea, traductor y traductora son quienes primero son lo que se suele llamar poblaciones expuestas, poblaciones sociológicamente expuestas, ¿no? Están más expuestos a eso. Y ilustrador está pasando algo muy similar. Se está, para el diseño de tapas, diseño de contenidos de textos escolares, etc., se está usando directamente la inteligencia artificial. Se está salteando el paso y sin decirlo, por supuesto, a veces no se lo dice, no se lo dice directamente quién es el autor, porque aparte uno no paga derechos de autor cuando usa inteligencia artificial. Entonces, no le pago, lo hago más rápido y no pago a nadie. Entonces, hay una devaluación muy importante del trabajo de ilustradores y de traductores, muy importante, ¿sí? En el caso de escritores y escritoras, esto se ve menos. No es que no haya muchísimos libros, creo que Amazon permitió, creo que hay un límite de 3 o 4 libros por día que uno puede subir a Amazon. O sea, hecho con inteligencia artificial. Amazon está inundado de millones y millones de libros hechos en el día de inteligencia artificial. Con la ilusión de que alguno va a vender, ¿no? Bueno, pero está plagado de eso. Pero lo cierto es que, a diferencia de ilustradores y a diferencia de traductores y traductoras, el nombre propio del autor sigue teniendo peso. Es decir, no da lo mismo publicar un libro de literatura sin autor. No sé si saben el escándalo que se armó, discusión, polémica, en torno a la noción, a este libro Hipnocracia, hace 2 semanas, ¿sí? De este autor, este filósofo chino que creó el concepto de hipnocracia, que en realidad no existe el autor chino. Digo, es un filósofo italiano que jugando con la máquina desarrolló el concepto, escribió un libro, lo publicó y se inventó un autor chino, ¿no? Entonces, generó una polémica. O sea, ¿el concepto de hipnocracia no vale? No, probablemente valga. Pero el problema es que estamos esperando que alguien lo diga. Es decir, esperamos que haya una persona atrás del concepto de hipnocracia. No nos da lo mismo. Estamos buscando el nombre propio entre los autores y autoras. O sea, no es reemplazable. En el caso de los traductores y traductores, bueno, no siempre figuran. En el caso de los ilustradores, no siempre figuran. Entonces, son más fáciles en principio, son más fácilmente reemplazables. Y aparte, en general, los autores no viven del mundo del libro, salvo contadas excepciones. Entonces, tampoco es que les afecte económicamente. Entonces, autores y autoras, escritores, digo, están preocupados, pero ilustradores y traductores están viendo el impacto de manera más directa e inmediata. Bueno, es lo que mencionaba antes, que la principal preocupación es la infracción al derecho de autor. Y acá, el 50, como la mitad dice que es necesaria una regulación estricta y el 30 y largo por ciento dice que es necesaria una regulación moderada. Es decir, prácticamente el 86, 87% de los actores del libro en Iberoamérica piden regulación. ¿Quiénes tienen que intervenir? Las asociaciones, cuando le preguntamos quiénes deberían intervenir en esa discusión, los estados, las asociaciones gremiales, las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una demanda de que esto se ordene de algún modo. También se habla de buenas prácticas, de protocolo de funcionamiento, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, la legislación es clave. Y es una discusión que se viene, y acá, que es un espacio
colectivo, me parece que sería importante tener la voz de las editoriales y las bibliotecas que componen esta asociación, ¿sí? Por una cuestión regional. Es decir, y también es una cuestión que tienen que resolverlo no solamente en Argentina, en México, en Chile, en Uruguay. Es regional porque si en Argentina me controlan, cosa que dudo que suceda en lo inmediato porque no hay una discusión pública hoy acerca de la regulación, pero en otro país está liberado, bueno, voy y publico ahí. O sea, empezamos a hacer una competencia desleal entre países, a ver quién me habilita alguna clase de libertad en el uso de la inteligencia artificial, entonces saco el ISBN en otro país y se acabó el tema, ¿no? Entonces hay una discusión más regional para no empezar a hacer dumping entre nosotros mismos. Bueno, precarización laboral. Por último, no, con esto voy a cerrar nomás, la inteligencia artificial como una tecnología, bueno, podría hablar muchísimo de esto, muchísimo, digo, me interesa especialmente, pero como cualquier tecnología no cae en el vacío. La tecnología irrumpe y es usada en función de las lógicas, prácticas, forma de pensar de cada universo social, económico. Esto pasa en el ámbito que ustedes quieran, no solamente en un ámbito cultural como el mundo del libro, ¿sí? Ahora, en el mundo del libro, lo que sucede es que los modos de utilización, de apropiación de inteligencia artificial, también varían en función de cómo se configura. Las grandes editoriales, las grandes multinacionales, ya están haciendo un uso, están capacitándose, están haciendo un uso inteligente para tener métricas, para intervenir en la comunicación, para diseñar los modos de distribución, para saber cuándo conviene reimprimir, qué tirada hacer, etc. O sea, están usando la inteligencia artificial en todo el proceso. Cuando las pequeñas y medianas editoriales todavía ni siquiera, como mostraba antes, todavía no están siquiera usándola ni experimentando con inteligencia artificial. ¿Tienen que hacerlo? Bueno, pueden no hacerlo, digo, hay una decisión de no incorporar inteligencia artificial. Pero si están dispuestos a hacerlos, tienen que invertir tiempo, energía y recursos. Y en general las pequeñas y medianas editoriales no tienen ni tiempo, ni energía, ni recursos. Entonces, las organizaciones sectoriales, las cámaras del libro, asociaciones profesionales, los estados, tienen que proveer esos espacios, esos tiempos y esos recursos precisamente para equilibrar, para balancear la cancha y que no solamente, digo, que la inteligencia artificial vuelva a permitir que los grupos concentrados sigan concentrando información. Un ejemplo, y con esto cierro. Audiolibros, ¿no? Que digo que es tal vez uno de los segmentos más dinámicos del mundo del libro hoy. Conversando con el gerente de unos grupos multinacionales de editoriales en América Latina, ellos instalaron Caví durante, por lo menos los últimos 6 años, vienen invirtiendo y capacitándose en audiolibros. Vino gente de España, se capacitaron, etc. Armaron cabinas, contrataron locutores. Tienen, ¿cómo se llama? No son proofreaders, son, bueno, quienes escuchan los libros y ven si la entonación es correcta. Una enorme inversión en audiolibros. Me dice, nosotros estamos esperando las órdenes que vengan del centro para ver en qué momento apretamos un botón y el libro, una vez que llega, ese mismo libro lo tenemos en 1 minuto después, ya transformado en audiolibro. Otro minuto después, lo tenemos traducido a 20 idiomas. Es decir, una vez que llegue el libro, lo tenemos publicado en todas nuestras sedes, en todo el mundo, en todos los idiomas, y al mismo tiempo con la tapa adecuada a las prácticas de consumo de ese país, y al mismo tiempo, y nos ahorramos muchísimo, nos ahorramos locutores, nos ahorramos no sé qué, nos ahorramos tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso están esperando que nos den la orden. Es para mostrarles un ejemplo claro de los usos que puede tener la inteligencia artificial, problemáticos, por cierto, que generan mucha ansiedad, mucha incertidumbre, legítimas, por parte de grandes grupos editoriales que tienen la capacidad de adopción, de apropiación de estas inteligencias, de estas herramientas frente a otros grupos o pequeños sellos o medianos sellos que no tienen esa capacidad. Bueno, espero no haber sido exageradamente pesimista con todo esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Excelente, por cierto, y nos deja, creo, una agenda, ¿no?, de preguntas que nos hacemos.
Vamos a dar un espacio de 10 minutos por si quieren hacer preguntas a Alejandro, alguna reflexión. Estamos un poquito retrasados con el tiempo, pero no quiero dejar pasar que podamos abrir el diálogo. Aprovecharlo a Alejandro que está aquí hoy con nosotros tan generosamente. Tienen micrófonos cerca de cada uno de ustedes, tiene que haber un micrófono. Desde aquí abajo se enciende, de acá, para que puedan escuchar los que están conectados remotamente. Buenos días. Alejandro, yo tengo una pregunta. Mencionabas que algún grupo, algún sector debería de ponerse a reflexionar sobre, por ejemplo, la regulación del uso de la inteligencia artificial, como estos escritores que han puesto Hecho por Humanos. Ese grupo, esas personas que deberían de ponerse de acuerdo, debería de venir del mundo de las bibliotecas, de las editoriales, ¿sería lo ideal? ¿O de dónde podría ser el sector que regule esto? Yo creo que todos los grupos que de algún modo se ven tocados, afectados, o que piensan que en un futuro inmediato o mediato pueden verse afectados, deberían estar reflexionando. Después eso me parece que en la escucha colectiva, en la discusión colectiva, aparece por dónde puede eventualmente pasar una regulación. Hay algunos ejemplos, la Unión Europea está discutiendo, entonces yo creo que sociedades de bibliotecarios, de editores, no, es que deberían estar comenzando a generar reuniones y empezar a discutir esto hacia el interior de cada espacio, invitando a gente especializada, buscando documentación que les permita primero informarse, conocer. Esta encuesta esperamos que sirva como insumo para eso, que les permita tener una idea acerca de cómo está siendo pensada la inteligencia artificial, pero en todos los espacios deberían estar surgiendo discusiones y propuestas, porque en algún momento el tema va a estar en la agenda. Y si no se tienen opiniones y opiniones informadas, se van a tomar las decisiones por encima de nosotros, que no necesariamente van a ser respetuosas de las necesidades de las bibliotecas o de las necesidades de las editoriales. Es decir, si se empieza a discutir acerca de derecho de autor, ilustradores, traductores, autores no participan y no se va a tener en cuenta lo que ellos tengan para decir. Digo, nadie defiende más a uno que uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que todo sector debería estar empezando a calentar motores, que si no es que inmediatamente mañana salir con una propuesta de legislación. En Argentina, quienes tienen de manera muy interesante algún avance hecho son la Asociación de Dibujantes Argentinos, ¿no? que tienen una propuesta incluso legislativa. Adelante. Hola. Ayer platicábamos, bueno, en la mesa que nos reunimos en la noche, fuimos a la feria en Buenos Aires, unos colegas y yo. Y yo dije, el libro está lejos de desaparecer. Por supuesto que muy plano, muy básico mi pensamiento, porque no me había puesto a pensar en cómo en efecto ocurre el trabajo de las editoriales sobre el uso de la inteligencia artificial y luego también, ya ni digamos de las encuadernaciones, ¿no? Que son desechables básicamente, pero la feria estaba abarrotada, muchos padres que siguen comprando a los pequeños sus libritos y los niños se entusiasman también. Y yo he pensado que será, bueno, es una pregunta, no la lectura siempre ha tenido la lectura como actividad de disfrute e intelectual. No siempre ha tenido ese riesgo y ese mal momento, entre comillas, ¿no? Porque todas las estadísticas nacionales siempre nos dicen que el índice pues no es muy alto, están las pruebas estas internacionales de pensamiento crítico y comprensión lectora, y siempre estamos así como que entre azul y buenas noches, decía mi papá, ¿no? Como que no termina, pero ni ahorita, ni antes, ni hace 30 años, no terminaba de cuajar el tema lector. Entonces yo pregunto, ¿no es como que siempre ha estado en ese estado, así como que la lectura no es algo que, no es una costumbre que pueda, ¿no? Que pueda extenderse a una gran capa de la población, sino es
incluso me acuerdo que hace unos años se discutía esto de que qué es lo que hace que una persona sea lectora y no, o sea, no hay una razón realmente estructurada para decir qué es lo que es, que los padres, que la escuela, que el quién sabe qué, y luego sale la prueba de Murphy, ¿no? Y el chico tiene todo menos, pero no alcanza a formarse como lector. No es que siempre la lectura ha tenido este estado y que claro, hay que seguir empujando editoriales, bibliotecas, pero también pienso, no lo sé, estoy aquí nada más pensando en voz alta, también el modelo educativo que hacen los profes, que hace el docente, para que se potencialice, por ejemplo, ¿no? La lectura académica que decías y cómo surge. Pero básicamente yo diría, la cuestión lectora no siempre ha estado en este pantano de cosas y claro, ahora con la inteligencia artificial, pues sí, se complica un poco, o sea, es otra vueltita a la tuerca, pero tampoco estábamos muy bien antes de eso, ¿no? Yo digo. Totalmente, a ver, la discusión, la preocupación acerca de los índices de lectura en América Latina están presentes y siempre, bueno, ¿qué país lee más? Y después Islandia, Finlandia tienen los índices más grandes de lectura y leen 2 libros por día, digo, no sé, siempre están esas cosas así como bien exageradas y bueno, no vamos a llegar nunca. Bueno, es verdad, lo que quiero señalar es que lo que estamos viendo es que se va horadando, digo, sobre esa base de bajo índice de lectura o de preocupación, se está empezando ahora a dar una cierta práctica de lectura que tiene que ver con la práctica del entretenimiento. Ya el libro, prácticamente, o sea, niños y adultos, es mucho menor los índices, vamos de bajar año a año el vínculo del libro por distracción, por distensión, por entretenimiento, que es central a un modo de desarrollo cognitivo y a un modo de vínculo con la literatura. Ahora de vuelta, insisto, ahí se lee, vemos que los mayores índices de lectura están en la primaria y secundaria, ligado a textos escolares, a partir de la obligación de leer. El resto, bajando. Es decir, sobre esa base vemos una... ¿Pero por qué? Bueno, por lo que decía antes, no tanto por inteligencia artificial, que esto es relativamente nuevo, pero sí por el uso de pantalla. Es decir, bueno, voy a algo que está siendo más que discutido, la economía de la atención. Es decir, el libro compite con monstruos, cuando digo monstruos, empresas tecnológicas que están pensando con mucha gente y muchos recursos, cómo hacer para que estemos más tiempo dedicados a la pantalla, a pasar con el dedito Instagram, a lo que fuera, porque genera alguna clase de estimulación rápida, que calma la ansiedad un segundo y la vuelve a generar después, etcétera, etcétera. Bueno, estamos enfrentando eso. El libro no tiene sus abogados, quiero decir, en el sentido que aboguen por el libro. El libro es una tecnología tradicional que requiere una temporalidad, un espacio distinto. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una erosión en las prácticas y en el vínculo con el libro que va de fondo, va por atrás de todo lo que estás mencionando, que es preocupante en general, y no hay que tomar la Feria del Libro, digamos, de Buenos Aires por una singularidad que tiene, etcétera, como como termómetro. Para nada, quiero decir, está buenísimo, yo la festejo, yo participo, soy parte de la feria, etcétera, pero no es un indicador acerca del estado de salud del libro, ni mucho menos, ¿no? De vuelta, vamos al país nórdico, recién hablabas Islandia y Finlandia. Suecia, mayo del 23, decidió que era el país que más había desplegado herramientas digitales en todo el proceso educativo, decidió volver para atrás. Mayo 23 diciendo, sacamos todo. Vuelve el libro papel y vuelve el manuscrito. ¿Por qué? Porque estamos viendo que pese al avance de lo digital, empezamos a ver que las competencias cognitivas venían cayendo. No sirve. ¿Sí? No es que la idea de alfabetización digital, no. Es decir, si la preocupación es el modo en que se desarrolla la capacidad de comprensión, bueno, no está sirviendo, ¿no? También hay estudios neurológicos que hablan sobre cómo memorizamos distinto, cómo concentramos distinto con la materia del papel, cómo tomamos en serio o menos en serio cuando algo está en digital o está en un papel. Hay todas unas discusiones que están dando ahora, afortunadamente, y ahora que pasó cierto tiempo, empiezan a aparecer las formas en que comprendemos un texto en función del soporte material.
¿Alguna otra pregunta más que quieran hacer? Ya vamos a ir cerrando con esta pregunta, si Hola. les parece bien. Gracias, Alejandro. Bien interesante tu presentación. Y a mí me ha gustado que has tocado muchos, o sea, nos has llevado por el mundo, pero luego has enfocado en casos concretos como lo que están haciendo ahorita en Argentina para la valoración de los libros, este último estudio que hicieron con CERLAR para la región. Y creo que va un poco por ahí, o sea, las cifras a nivel mundial y lo que pasa a nivel mundial es un contexto que no nos es ajeno, pero creo que estamos aquí porque tenemos la posibilidad de enfocar en un segmento, en un nicho que también mencionabas tú. Y creo que eso es lo principal que deberíamos nosotros empezar a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el uso de la IA? ¿Cuáles son las competencias lectoras o la forma en que están leyendo nuestros lectores, nuestra comunidad, principalmente de estudiantes, de docentes, de investigadores? Y cómo comunicamos nosotros para nuestro segmento. Y de pasada, ¿cómo podemos hacer para ayudar, no solamente ayudarnos entre nosotros, sino ayudar entre todos? En ese sentido, un poco más puntual y enfocado, ¿tienes alguna recomendación, algunos puntos que consideras tú que en este contexto podrían ser fructíferos para avanzar? O sea, no a nivel macro, sino, por ejemplo, de todo esto que nos has mostrado, ¿cuáles considerarías tú que son las conversaciones más urgentes que deberíamos abordar como grupo y específicamente como grupo de bibliotecas de Aushal, latinoamericana, que trabajamos con una comunidad universitaria que tiene otro nivel de lectura que el general? Eso. Bueno, se me ocurren, está muy bien la pregunta, gracias. Se me ocurren muchas cosas en los distintos niveles que mencioné antes, en términos de evaluación científica, en términos de comunicación. Voy a concentrarme en una, porque si no se ve largo. Si quieren, después en otro momento conversamos el resto. Yo creo que las bibliotecas puntualmente van a verse obligadas a una suerte de ampliación de su misión, de sus objetivos, y que va a tener que ver con cómo fortalecen la cultura del libro, ¿sí? Cómo amplían la experiencia lectora. Ya no es solamente poder ofrecer y poner a disposición libros a estudiantes, sino empezar a plantear estrategias para fortalecer la cultura del libro a través de experiencias concretas, de espacios de lectura, de clubes de lectura, de círculo de lectura, algo que digo, distintas, vuelta, podemos conversar después en detalle, pero acciones muy concretas y estudios también. Yo creo que las bibliotecas van a tener que generar estudios hacia adentro de las universidades acerca de prácticas de lectura. ¿Cuánto se leen? Si esas familias, esos chicos chicas que vienen de esas familias, y esas familias, ¿hay libros? ¿No hay libros? Si ellos viven a la biblioteca, si compran libros, ¿cuánto tiempo le dedican a la lectura? ¿Qué clase de lectura hacen? Conocer también, porque de vuelta creo que estamos transitando una transformación en las formas de lectura, primero que desconocemos, entonces primero hay que conocer. Y segundo, me parece que las bibliotecas pueden generar espacios, así como a las librerías cada vez se les pide algo distinto, es decir, porque las librerías no sean Amazon, no sean Mercado Libre, no sean meras expendedoras de libros, las librerías tienen que tener un valor agregado, ser espacios de dinamización cultural, con agendas de programas de cultura, etcétera. Las bibliotecas tienen que tener un valor agregado, un valor añadido, que hagan de la experiencia del libro, la experiencia lectora, algo distinto, donde haya encuentros, donde haya gente que piense el libro, que valore el libro, que vuelva a jerarquizar el lugar social del libro, ¿sí? Yo creo que tienen un rol central en, no digo con una defensa, un repliegue defensivo conservador del libro, no, al contrario, tratar de pensar el libro en diálogo con la tecnología, en diálogo con otra forma, pero que genere que el libro sea una práctica habitual y como algo deseable y no como algo distante. Puede parecer muy ajeno al mundo de las bibliotecas, pero no les queda otra. Que no tienen, digo, es tal, me parece, la amenaza que está viendo el libro y las prácticas de lectura asociadas
al mundo del libro académico, que es necesario que empecemos a pensar desde las universidades cómo protegemos, cómo resguardamos el valor de la lectura y de ciertas prácticas de lectura, ¿sí? De vuelta, valorizando la cultura del libro, no como un libro, como un objeto, como un bien material aislado, discreto, discontinuo, digamos, sino cómo se inserta en tramas sociales, cómo vivimos el libro, cómo hacemos discutir el libro y cómo el libro es significativo para un universo, para una comunidad, en este caso la universitaria, ¿no? Gracias, Alejandro. Si les parece bien, los invito a que aquí lo podamos despedir en este espacio de la conferencia, Alejandro. Abajo nos espera un café para que podamos compartir. Alejandro lo vamos a invitar a que se quede, o sea que ahí vamos a poder seguir dialogando si quieren con él. Gracias, Alejandro. Un gusto, un placer.